tal, jóvenes? Vamos a iniciar nuestra actividad con referente a la programación orientada a objetos. ¿Qué es la programación orientada a objetos? ¿Por qué nos están hablando de este tema? ¿Qué no es la programación orientada a objetos? Bueno, durante los primeros años, las primeras décadas de programación en computación, estamos hablando de que la computación como tal, la informática, dio inicio de manera masiva en los años 70. El tipo de programación que se realizó fue una programación estructurada. Fue hasta hace relativamente pocos años, unos 20 años, 25 años más o menos, el año 2000 para acá, que la programación cambió. Empezó a cambiar desde los años 90, pero ya en los 2000 fue cuando realmente se empezó a programar con base en objetos. Así que, bueno, la programación cambió a llamarse programación orientada a objetos. ¿Por qué y cuál es la diferencia? Bueno, la programación estructurada se desarrolla paso a paso. Por ejemplo, si yo quisiera comprar unos chicles, pues mi instrucción número 1, como va estructurada, el algoritmo que yo diseño. Recuerda qué significa algoritmo. Algoritmo es una serie de pasos que buscan realizar un objetivo, un fin, que buscan tener un objetivo específico. Bueno, pues este algoritmo iba paso a paso. Si yo quería comprar un chicle, pues paso número 1 era levántate de tu asiento. El paso 2 era gira hacia la derecha o hacia la izquierda según el caso, 90 grados. Luego da el primer paso, luego da el segundo paso, da el tercer paso, da el cuarto paso, luego detente, gira 90 grados hacia la izquierda ahora, y así, ¿no? Te iba yo llevando paso a paso hasta que salieras eventualmente del salón, de ahí que fueras girando, fueras avanzando hasta llegar a la escalera, ahí preguntarte si estabas enfrente de ella, si no seguir avanzando. Una vez que estuvieras enfrente, era bajar el primer escalón, y así poco a poco hasta que finalmente llegaras a la cafetería. Finalmente encontraras a la persona que te va a atender, le pudieras pedir el chicle, preguntarle cuánto vale, solicitarlo, sacar el dinero, pagarlo, etcétera. Son una serie de instrucciones que, sin exagerar, podríamos haber llegado a 300 o 400 instrucciones hasta que finalmente tuvieras el chicle en tu mano. De allí, pues habría que hacer todavía más programación para conseguir que comieras el chicle y que regresaras a tu asiento. En la programación orientada a objetos, pues tú eres un objeto y el chicle es otro objeto. Y entonces se les puede dar atributos a cada uno de ellos, y la instrucción sería algo mucho más escueto, como por ejemplo, ve y compra chicles. Y entonces ya viene anidada todo el resto de instrucciones para ir a comprar el chicle. La primera instrucción probablemente sería algo así como baja a la cafetería, la segunda compra el chicle. Este tipo de programación es el que se utiliza el día de hoy para la inteligencia artificial. Todo lo que tú conoces como chatbots, entiéndase Gemini, Meta, ChatGPT, DeepSeek, todas estas inteligencias artificiales que tú conoces ya, están diseñadas, están programadas a través de la programación orientada a objetos. Bueno, y entonces, ¿en qué consiste esta programación? Bueno, pues podemos decir que se divide en tres partes: las clases, los objetos y sus instancias. Dentro de nuestro programa, por si de una vez vamos platicando un poquito del programa que vamos a utilizar aquí, que es el programa en el cual están programadas todas las inteligencias artificiales, y es el programa de moda, y es el programa que vas a usar en la universidad, que se llama Python. Se escribe Python como la serpiente, con Y, TH, Python. Este programa es un programa diseñado para la programación orientada a objetos. Y en todo programa, en este caso programado en Python, ¿qué es una clase? Bueno, una clase es una especie de template, una especie de plantilla o familia
que va a contener miembros, bueno, en este caso son objetos, por eso es una programación orientada a objetos, a los cuales pues, le vas a poner un nombre en común y, por ejemplo, en este caso puede representar, en este ejemplo, puede representar a personas y entonces la clase se va a llamar persona. Y todo objeto que cumpla con esas características, con esos atributos, bueno, pues justamente se va a llamar, bueno, vas a poner el nombre que tú quieras a ese objeto, pero va a pertenecer a la plantilla de personas. Bueno, y estos objetos van a tener una serie de atributos, como por ejemplo, en el caso de una persona, pues sus atributos son su nombre, sus apellidos o su edad. A estas le vamos a llamar sus propiedades o sus atributos. Y una vez que tú ya definiste las propiedades y los atributos de este objeto que pertenece a la familia llamada persona, te vas a dar cuenta que va a tener una serie de comportamientos. Por ejemplo, en el caso de la persona, va a poder hablar, va a poder caminar, va a poder comer y se van a implementar como los métodos de la clase. Mariano, esto está muy abstracto, está aburrido. Permíteme, tenme un poco de paciencia porque es la base para que puedas aprender a programar. Vamos a poner este ejemplo. Una vez más, veamos qué es una clase, qué son los objetos, sus instancias. Bueno, pues la clase la vamos a llamar la clase animal. En este tipo de clase, en este ejemplo, en esta clase, pues tenemos aquí dos ejemplos de muchos que puedes tú poner, ¿no? Vamos a iniciar con la clase perro, bueno, la clase es animal, y los objetos en este caso podrán llamarse perro, podrán llamarse gato, por ejemplo. Tenemos más animales que entrarán en esa clase, sí, claro, ratón, elefante, tigre, pero ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de estos dos objetos, el objeto perro, el objeto gato. Cada uno de ellos va a tener sus respectivos atributos. Por ejemplo, para el objeto perro llamado Pancho, que es uno de los objetos perro, él tiene 4 años de edad, ese es su atributo. En el caso del gato, ya que le vamos a llamar Paco, él tendrá su propio atributo, que son 3 años de edad. Y cada uno de ellos tendrá sus métodos. Estos métodos pueden estar compartidos, y no hay mayor tema. Por ejemplo, Pancho, con el atributo de 4 años, él puede comer, es su método, él sabe comer, él sabe ladrar, él sabe mover la cola. El gato, bueno, entre sus métodos, él puede caminar, él puede maullar, él puede caminar por una cornisa, son sus métodos. Algunos pueden estar compartidos y algunos otros pueden ser exclusivos del objeto y de la clase o de la clase. Bueno, tenemos 4 ejes principales en la programación orientada a objetos. Es importante también que los discutamos porque con base en esto haremos nuestra primera programación en Python. La primera eje de la programación se le llama la encapsulación. ¿Qué es la encapsulación? Bueno, es esa característica de los objetos y que está aislada para este objeto. Todos los datos referentes a este objeto los trae dentro de su programación, dentro de su característica, y solamente vas a poder acceder a estas características entrando al objeto, ya sea que entres a la clase o que entres al objeto. Es decir, voy a programar a un perro. Bueno, pues tengo que darle las características que hagan que ese perro sea un perro. Vamos a poner un ejemplo, que ladre, que tenga 4 patas. Bueno, pues entonces para que tú puedas acceder a las características de este objeto llamado perro, tendrás que meterte a sus propiedades, o eventualmente si es que es a lo que él sabe hacer, tendrás que meterte a sus métodos, y son exclusivas de él. No puedes accesar a estas propiedades o a sus métodos si no has entrado al objeto llamado perro. Forzosamente tendrás que seguir ese camino. Bueno, podríamos decir que es algo un poquito más complejo que el lenguaje estructurado, pero a la larga se vuelve mucho más sencillo y ahorita verás por qué. No, de una vez te pongo un ejemplo. Supongamos que estás programando, ¿a quién le gusta la programación digital? ¿Quién quiere hacer películas digitales, animadas, animación media? Yo, Mariano. Bueno, pues si tú estás programando la animación de una película, pues justamente vas a tener objetos. Vamos a pensar que un objeto es el dragón y le tienes que dar sus características, sus propiedades y sus métodos. Es decir, el dragón, por ejemplo,
puede rugir, puede lanzar fuego, puede volar. ¿Cuáles son sus métodos? Bueno, pues justamente el vuelo es uno de los métodos, puede cargar a un jinete, es otro de los métodos que tiene, y entonces tú vas a ir dividiendo entre propiedades y métodos las características que hagan que este objeto sea un dragón. Una vez que ya definiste a este objeto, ya lo puedes incrustar en otro pedazo de programación que es la película misma, la propia película, y ya dirás, bueno, quiero que se dirija de tal lugar a tal otro, durante ese momento quiero que suba, que baje, bueno, pues eso le vas a hacer justamente en la programación para que el objeto, que ya no cambia ni sus propiedades ni sus métodos, se desarrolle a través del programa. Bueno, segunda característica, segundo eje de la programación es la abstracción. Esta abstracción, bueno, a lo que se refiere es que estas características que te puse del objeto hacia afuera no están no están programadas y no son visibles todo el tiempo. Solamente están anidadas y están dentro del objeto. Cuando tú programaste el objeto, ahí pusiste las características, pero son abstractas para hacia afuera. Estas atributos o comportamientos se van a utilizar ya a lo largo de la película sin que te preocupe qué es lo que estaba programado adentro del objeto llamado dragón, en el ejemplo que puse ahorita de la película, ¿no? Ya no te preocupas, tú ya nada más le pides que haga tal actividad o tal otra porque está programado por dentro. Ya se va entendiendo un poquito la esencia de la programación orientada a objetos. Bueno, los otros dos ejes son la herencia, que como podrás imaginarte, si lo quieres ver desde la óptica, desde el punto de vista de la genética, es que una vez que tienes un objeto y este objeto le vas a crear otro objeto con base en el primero, bueno, pues le va a heredar todos sus rasgos hasta que tú hagas un cambio en estos rasgos. Es decir, si Pancho, que era el perro que habíamos programado hace rato, diseñas un nuevo objeto a partir de él, que se entendería que sería su cachorro, él va a adoptar en automático, por herencia, todas las características que tenía Pancho. Y estas características se van a seguir heredando a los demás objetos que tengan después estos cachorros, es decir, sus propios cachorros. Hasta que tú llegues y tengas que abrir el objeto y cambiarle las propias características. Si el primer objeto era, por poner un ejemplo, color café, el segundo, tercer, cuarto objetos que sean heredados del primero tendrán el mismo color hasta que de pronto tú decidas entrar a ese objeto y cambiarle las características, sus propiedades hacia otro color, por ejemplo. Bueno, y finalmente, el último eje es el del polimorfismo, que se refiere al hecho de que varios objetos que sean de diferentes clases, pero que tengan características comunes, que se les llama en ese caso las bases. Una base es la característica o la propiedad que le pusiste al primer objeto. Ese objeto, una vez que lo heredó, esas características a otros objetos son características derivadas, no bases. La primera vez es la base y ya cuando las heredas en otros objetos se llaman derivadas. Bueno, pues diferentes clases, pero que tengan la base común, van a poder utilizarse de manera indistinta sin tener que saber forzosamente de qué clase son. En el ejemplo que se estaba poniendo, bueno, un perro o un gato se puede utilizar de manera indistinta como mascota sin importar propiamente de qué clase es. Ese es a lo que se refiere con el polimorfismo en la programación. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las diferencias, las ventajas o beneficios de la programación orientada a objetos con respecto a la programación estructurada. Bueno, la primera es que se puede reutilizar el código. Esa es la primera gran diferencia con respecto a la antigua forma de programar que era estructurada. Tú programas al dragón y lo puedes usar en múltiples animaciones de películas o de comerciales porque simplemente tomas el objeto y le pides que haga una actividad diferente. Sí, si tú has visto, por ejemplo, animación del Rey León, te darás cuenta que pues es el mismo león que se usó en las Crónicas de Narnia. Claro, ya se programó al león, ya está programado. Ya nada más, literal, bueno, a nivel comercial lo compras y lo vuelves a utilizar y ya no tienes que programar desde cero
esta animación, ¿no? Ya, cada vez que veas salir un león, vas a decir, se parece mucho. Cambiará un poquito, sí, porque te metiste a las propiedades, a los atributos, y le cambiaste un poco, a lo mejor el color, o a lo mejor el tamaño de la melena, pero ya está programado como tal ese objeto llamado león. Bueno, y entonces convierte cosas que son muy complejas en estructuras simples que son fácilmente reproducibles. El problema fue crear la primera vez al objeto llamado león. Ese tomó muchas horas hombre de programación. Pero una vez ya programado ese objeto, con su clase y con sus atributos y sus propiedades y sus métodos, pues se vuelve un objeto muy sencillo en teoría de mover, de modificar, y ya lo puedes traer a cualquier otra programación. Con esto evitas tener que duplicar código, evitas tener que estar programando un león cada que salga escena, por poner este ejemplo, ¿no?, de la película, que es el mismo caso en programar otro tipo de situaciones. Evitas tener que duplicar el código y te permite que puedas trabajar en equipo, ya que un equipo de programadores o una pareja de programadores o un programador solitario puede programar un solo objeto que después llevará al conjunto de estos objetos para realizar acciones como tal, valga la redundancia, en conjunto. Así que esto nos minimiza la posibilidad de tener que estar duplicando funciones y que 2 o 3 programadores estén programando la misma escena, ¿no? Bueno, en el caso que fuera una animación, ¿no? Al estar bien estructurada esta clase, permite que puedas corregir errores en varios lugares del código sin tener que modificar todo. Oye, ¿qué crees? El dragón que estábamos programando, de pronto y los cuernos están demasiado grandes y entonces estorba. Muy bien, puedes ir directamente al objeto a programar el tamaño del cuerno, hacerlo un poco menos grande, y en automático todo lo demás sigue empatando y no hay que cambiar todas las líneas de código a partir de allí, que era algo que pasaba con la programación estructurada. Bueno, además protege la información a través de esta encapsulación, ya que solamente vas a poder acceder a los datos del objeto a través de sus propiedades o sus métodos. El ejemplo que acabo de poner, no corres ningún riesgo al cambiar el tamaño de los dientes del tiburón, no corre ningún riesgo que se cambie el tamaño de los cuernos del dragón. O sea, son cosas completamente independientes, si me voy explicando. Bueno, y entonces la abstracción nos va a permitir construir sistemas mucho más complejos y de una forma mucho más sencilla y organizada. Una vez que programaste al león, al dragón y al tiburón, pues ya tú puedes hacerlos interactuar como te convenga, pero es de una forma mucho más sencilla y organizada que puedan interactuar sin tener que hacer una programación tan compleja de los 3 objetos cada que aparezcan o que tengan que interactuar, si es que me expliqué. Muy bien, bueno. En sí, entonces, podemos concluir que la programación orientada a objetos es la forma en la que se está programando hoy día. Toda la inteligencia artificial que está tan de moda y que tú escuchas tanto, está justamente programada, toda, sin excepción de ninguna, en el mismo lenguaje que es Python, que es lo que vamos a aprender a utilizar. Y pues tiene múltiples ventajas, ya las expliqué ahorita, así que es la razón por la cual estamos platicando del tipo de programación. Y ya, bueno, a partir de la siguiente presentación te voy a enseñar a instalar Python y a que hagas tus primeros movimientos de programación en este lenguaje. Es importante porque desde ahorita te puedo adivinar que no importa a qué universidad vayas, te van a enseñar Python. Ya nadie enseña C, C++, ya nadie enseña Java. Mira que Java era importante llegar seguido, ya nadie está enseñando en ninguna universidad esto. ¿Por qué? Porque ya pasó de moda. Fue el lenguaje de programación hace 10 años, C fue el lenguaje de programación hace 30 años, ahorita todo se hace a través de Python. Bueno, hasta aquí llega la presentación. Espero que les haya agradado. Vamos a hacer un pequeño Kahoot al respecto para ver qué tanto recuerdas y entendiste de esta presentación.